Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre un elemento crucial del periodismo de datos, que es la visualización de datos. Es uno de los elementos más significativos porque es el que permite comunicar los hallazgos de nuestra investigación. El periodismo de datos es un conjunto de técnicas de investigación soportadas esencialmente en procesos de búsqueda, extracción, análisis, depuración de información, identificación de una historia y visualización. Este punto concerniente a la visualización es el de que nos vamos a ocupar hoy. ¿Cómo debo articular yo una visualización? ¿Qué elementos debo tener en cuenta? ¿Cuáles son sus estructuras base? ¿Qué tipo de gráfico debo escoger? ¿Qué tipo de texto debe acompañar ese gráfico? ¿Cómo debo pensar el lugar de las personas a la hora de interactuar con la información que yo estoy visualizando? ¿Cómo logramos contar una historia que implica, por ejemplo, a todos los países del mundo? ¿Cómo logramos contar una historia acerca de la contaminación en los últimos 70 años en el mundo para que la ciudadanía comprenda cuáles han sido los factores claves de la contaminación y el cambio climático, por ejemplo? ¿Cómo logramos expresar lo que pasaría según el tipo de acciones que tome cada país para contener o no una pandemia o un problema de salud pública? De esos asuntos se ocupa la visualización de datos. Aquí estamos viendo en la pantalla un proyecto que fue muy significativo de Washington Post para comprender qué pasaría si se toman medidas de restricción o de libertad absoluta de la movilidad de las personas durante una pandemia. Yo voy a activar el traductor para que lo veamos en español. Y vemos que este es un proyecto que contiene un conjunto de visualizaciones modeladas muy interesantes, que muestra mediante puntos con 3 colores, púrpura, café y gris, personas que estarían contagiadas, personas que estarían sanas o personas que estarían recuperadas de un contagio. En esta primera visualización aquí estamos viendo cómo los puntos café son personas que están contagiadas, que pueden ser asintomáticas o sintomáticas, pero que no tuvieron restricciones a la movilidad, ni las personas que estaban no contagiadas en ese momento. Y aquí estamos viendo en este gráfico cómo producto de esas interacciones sin ninguna restricción se va dando una elevación del número de contagios y terminan los puntos convirtiéndose en su mayoría en puntos cafés, hasta que se contagia prácticamente toda la población y empieza a descender esta curva. Posteriormente, este proyecto nos muestra otra visualización que simula cómo sería el nivel de contagio, cómo sería la curva de contagio, teniendo en cuenta restricciones a la movilidad que podrían irse flexibilizando. Entonces vemos que hay una zona en la que hay un alto contagio y en la medida en que se va flexibilizando esa restricción, pues personas contagiadas comienzan a interactuar con personas que en su momento no estaban contagiadas. Hay un tercer modelo en este proyecto muy interesante que va mostrando qué pasaría si, a pesar de que no existan restricciones a la movilidad, barreras físicas, en algunas zonas del mundo hubo barreras físicas, las personas permanecen principalmente en sus lugares de residencia. Digamos que la curva de contagio se vuelve mucho más plana y mucho más lenta. Y posteriormente este proyecto nos muestra qué pasaría donde en una zona hay pocos contagiados y algunas personas se movilizan y otras personas permanecen en sus casas. Digamos que estas medidas simuladas muestran diferentes comportamientos en la curva de contagio. Es gracias a este proyecto que buena parte de esa metáfora global consistió en decir necesitamos aplanar la curva, o se hablaba de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola. Es un proyecto muy interesante. Podemos entonces definir la visualización de datos como un proceso de búsqueda, análisis e interpretación de datos que permite el conocimiento, nos permite a nosotros conocer, en este caso, por ejemplo, cómo se podría desarrollar un fenómeno, en qué cantidad de tiempo se podría alcanzar determinada tasa de contagio, por ejemplo, en la pandemia, y qué tanta velocidad de respuesta necesitarían los países para atender el número de personas enfermas.
y nos permite la comprensión en detalle y en profundidad de la información. Esto es muy interesante porque la visualización, al permitir que las personas interactúen con los datos que han sido preparados por equipos periodísticos, pues pueden conocer, pueden hacer consultas personalizadas en detalle y en profundidad de la información. Alberto Cairo es un experto en visualización de datos y él considera que la visualización es una representación, es un volver a presentar esos vastos conjuntos de datos, pero es una representación diseñada para que las personas puedan interactuar con ellas sin saturarse, para que puedan descubrir y para que se puedan comunicar a través de esos datos. Nosotros, como equipos periodísticos, con las visualizaciones creamos dispositivos, artefactos de comunicación de manera estática, de manera interactiva, de manera dinámica, mediante aplicaciones, mediante tableros, mediante sitios dedicados para la visualización, que tejen comunicación con las personas, que tejen diálogos con las personas y que permiten usos incluso no necesariamente previstos de esa información, consultas no necesariamente esperadas de esa información. Aquí tenemos una base de datos de alta complejidad. Esta es la base de datos que registra el comportamiento de la emisión de dióxido de carbono por parte de todos los países del mundo que suministraron datos a partir de 1960. Es una data supremamente crucial para comprender cómo se han dado los aumentos en la contaminación del medio ambiente en el mundo. Y esta data a simple vista abruma, ¿no? Se ve una data realmente compleja, llena de columnas, llena de años, con unos campos que dicen null. Y digamos que es desafío, es una necesidad de esta época saber situarnos frente a esta complejidad, explorar esta complejidad con técnicas de extracción, de depuración, de organización, manejo de bases de datos en Excel, para hacerla comprensible y contar una historia para la ciudadanía. En esa medida, entonces, un visualizador de datos primero es un explorador, domina las técnicas de la investigación de datos, sabe sumergirse sin naufragar en esta data, sabe cómo afrontar estos datos, pero posteriormente es un guía que cuenta una historia a partir de la data. Aquí tenemos entonces que este proyecto del lado izquierdo, este conjunto de datos, derivó en este proyecto del lado derecho, donde se cuentan cuáles son los mayores contaminantes en los últimos, desde los años 60 en el mundo. Se cuenta como una historia. Este fue el proyecto que hice a partir de ese conjunto de datos. Aquí lo podemos ver. Es un proyecto en el que ya no estamos hablando de todos los países del mundo, sino que nos estamos concentrando en observar cuáles son los países que más han contaminado a partir de 1960. Es un proyecto interactivo porque noten que la persona puede dar clic y puede ver cómo se ha dado esa carrera de la contaminación, puede ver cómo Estados Unidos en los años 60 dominaba la generación de kilotones de dióxido de carbono. Cuando hablamos de kilotones de dióxido de carbono, estamos hablando de 1000 toneladas de dióxido de carbono, y vemos cómo a partir de los años 80 China emprendió una carrera de industrialización que terminó, digamos, rezagando a otros países en ese modelo, pero que también terminó superando a Estados Unidos en contaminación. Esta visualización lo que hace ya es acercar al ciudadano común una historia que le permita comprender cuáles han sido los mayores contaminantes del medio ambiente en el mundo en la generación de dióxido de carbono. Esta visualización permite, por ejemplo, que las personas observen por décadas. La persona podría ubicarse en 1960, ver cómo estaba la contaminación, ese panorama de la contaminación en el mundo, quiénes contaminaban más, ver cómo estaba en 1970, una década después, ver cómo estaba, por ejemplo, en el inicio del siglo XXI, y ver sobre todo, por ejemplo, la distancia entre los contaminantes, entre los países más contaminantes. También se podría ver, por ejemplo, qué países, contrario a lo que se creería, disminuyeron la contaminación y empezaron a tomar una conciencia temprana de los efectos negativos para el cambio climático que generaría la producción desenfrenada de dióxido de carbono. Esta entonces es una historia, una visualización interactiva producto de interpretar una compleja base de datos.
Veamos ahora cuáles son las capas de la visualización de datos, cómo nosotros podemos interpretar una visualización y cómo la podemos articular. Alberto Cairo distingue 4 capas o 4 niveles que conforman una visualización de datos. La primera, la capa andamios, que refieren a los elementos que son los ejes que estructuran los datos, digamos los elementos que sirven de base sobre los cuales los datos se van a soportar. Ya vamos a ejemplificar cada una de estas capas. La segunda, la capa de codificación, se refiere a las características visuales que representan los datos. La altura, la anchura de un gráfico, el ángulo en un círculo, en un gráfico de pastel, el volumen de un gráfico, son las características que codifican y que en contraste visual, por comparación, permiten identificar mayores, menores en una visualización de data. La tercera capa, la capa de anotación, se refiere a las palabras en la visualización que explican los puntos de los datos y los ponen en contexto. Y finalmente hay una cuarta capa del yo. Esta capa, que llama Alberto Cairo del yo, es una capa en la cual el equipo periodístico se pregunta dónde está el lector en los datos, si se pueden encontrar los lectores allí, si se pueden crear diferentes escenarios, si ellos incluso pueden crear sus propios datos, sus consultas personalizadas en nuestras visualizaciones. Veamos entonces la primera capa. La primera capa se refiere a la capa andamios y son funciones que demarcan el contenido como ejes o escalas. Acá tenemos una visualización sobre muertos, casos confirmados y variación diaria en España de COVID-19. Hay que decir que esta pandemia, digamos que fue una circunstancia que jalonó de una forma muy significativa el desarrollo del periodismo de datos y la visualización de datos en el mundo. Tenemos entonces esta visualización y vamos a identificar cuál es la capa de andamio. Aquí podemos identificar que esta visualización se soporta sobre unos ejes. El eje principal es un eje cronológico que va entre el 17 de marzo al 30 de marzo. Aquí estamos viendo cómo se comportó el número de muertos en España entre el 17 de marzo y el 30 de marzo del 2020. Y tenemos otros ejes que son la variación porcentual de muertos. Si damos clic en el proyecto en internet, aquí veríamos la variación porcentual, los casos confirmados diarios y la variación porcentual de casos. Tenemos entonces una visualización soportada sobre 5 ejes o pertenecientes o elementos estructurantes pertenecientes a la capa de andamios. A la hora de crear la visualización debo preguntarme cuáles van a ser esos elementos sobre los cuales se va a desplegar la data. La segunda capa es la capa de codificación y son las características visuales que representan los datos. Y es muy interesante porque existe una gran diversidad de opciones para visualizar datos. En principio, si toda materialidad sometida por acción de las personas a un proceso de producción de sentido y de significado pueden ser textos, en principio toda materialidad sometida por acción de las personas a un proceso de inscripción de significado sobre datos puede ser una visualización de datos. Entonces digamos que en esta capa nosotros podemos significar con líneas, con longitudes o con alturas, por ejemplo, con puntos. Podemos significar con puntos de posición, con tamaños de áreas, con tamaños de rectángulos, por ejemplo. Podemos significar con la proporción de un ángulo dentro de una área, lo que se conoce como el gráfico de pastel. Podemos significar con los anchos de una línea. Podemos significar con los brillos o las opacidades, pero es importante que nos preguntemos cuál es la visualización de datos que mejor expresa, cuáles son esos códigos que mejor expresan lo que yo quiero significar. No todo tipo de visualización es apto para todo tipo de conjunto de datos que requiere ser visualizado. Aquí vemos, por ejemplo, que todas estas visualizaciones expresan los siguientes valores. El primer punto 22%, el segundo punto 25%, el tercer punto 34%, el cuarto punto 29% y el quinto punto 32%. Eso significa que el punto que tiene mayor porcentaje dentro de este gráfico es el punto 3 o el punto C. Notemos que en esta visualización es muy significativo
En esta visualización es mucho más significativa la proporción entre el punto C y el A, y no lo es tanto en una visualización de área, no es tan notable como si lo es en esta visualización. En la visualización de ángulos por área, vemos que el punto E es significativo frente al punto A, pero en una visualización, si estuviéramos expresando por colores, no tendríamos mayor información para comprender que el punto C y el punto E, por ejemplo, son prevalecientes frente al punto A o el punto D. Digamos que este tipo de visualización no sería el más adecuado para mostrar jerarquía de posiciones o valores porcentuales. Este punto, esta quinta visualización, este elemento que nos muestra por tonalidades de gris, sí nos muestra que el color C y el E son los más oscuros, pero digamos que a la vista no es tan claro quién prevalece sobre cuál. En principio vemos el C, pero es mucho más claro que en esta visualización C es dominante frente a los demás conjuntos de rectángulos, frente a los demás rectángulos, y que es muy significativo frente a, por ejemplo, y es mayor que E. Digamos que para este tipo de datos esta visualización estaría muy bien. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de la capa de codificación. ¿Cuáles son esos elementos, esas características visuales con las cuales vamos a representar los datos? Hay una tercera capa, que es la capa de anotación, y se refieren a las palabras en la visualización que explican los puntos de los datos y los ponen en contexto. Parecería, en principio uno podría pensar que la visualización solamente son gráficos, pero todo elemento es una visualización. Y si tenemos un gráfico que no tiene texto, que no tiene título, que no tiene un párrafo introductorio, que no tiene una guía que ponga en contexto al lector, posiblemente el lector no va a encontrar allí formas de interpretar esa información, más en una época donde el lector es principalmente un lector audiovisual. Entonces la capa de anotación lo que hace es acercar a la comprensión de las personas ese gráfico. Aquí vemos cómo en este proyecto que hemos observado inicialmente va explicando qué va a pasar a continuación en cada uno de los gráficos, y es un reportaje. Este proyecto de Washington Post es un reportaje que va contando cómo se comporta y que incluso va guiando a la persona para que comprenda cómo se comportaría la pandemia con determinada política o con determinada restricción. Estamos hablando entonces de una tercera capa significativa para las visualizaciones. Y hay una cuarta capa, que es la capa del yo, según Alberto Cairo, y es una capa en la que el equipo periodístico reflexiona y se pregunta sobre cuál va a ser el lugar que van a ocupar las personas en esa visualización. ¿Qué posibilidades van a tener las personas de interactuar? ¿Van a poder hacer consultas particulares? ¿Van a poder ver la información de diferentes formas? ¿Van a poder descargar la información? ¿Van a poder diseminar la información por redes sociales? ¿Van a poder acceder al conjunto de datos que soportan nuestro trabajo de periodismo de datos y de visualización de data? ¿Qué lugar van a tener las personas en mi proyecto? Es importante de abordar a la hora de diseñar un buen proyecto de visualización de datos. Aquí vemos, por ejemplo, un proyecto del portal web Nuestro Mundo en Data, un portal bastante recomendado, que está mostrando la tasa de letalidad, de la actual pandemia COVID-19, y muestra un conjunto de países y muestra el comportamiento mundial. Pero este proyecto tiene unos elementos que le permiten a la persona agregar un país a la visualización, le permiten darle play para que vea el comportamiento desde el 25 de febrero hasta marzo 30, y también le permiten hacer diferentes acciones con la visualización: generar un gráfico, generar un mapa, acceder a los datos, conocer las fuentes de los datos, descargar la visualización y diseminar el proyecto en diferentes entornos sociales. De tal forma que aquí ya estamos viendo, por ejemplo, el proyecto en el que ya hemos realizado una consulta personalizada para países de nuestro interés latinoamericano. Aquí vemos entonces que
La capa del yo se expresa en la posibilidad de que la persona pueda consultar y pueda hacer comparaciones según su área de interés. Y aquí vemos cómo ese mismo conjunto de datos se puede ver por zonas en una representación geográfica de la información. El mismo conjunto de datos le permite a la persona tener una representación, y por un mapa de calor, digamos que los países con un color mucho más oscuro son países donde hay mayor nivel de contagio, y eso lo sabemos porque tenemos acá una capa de texto que nos está situando los grados de contagio. Podemos ver otro proyecto de este buen portal. Aquí vemos muertes acumuladas por COVID frente a casos al 11 de agosto del 2021. Aquí vemos diferentes países del mundo, pero si pasamos el mouse por continentes, empezamos a ver selección de países. Entonces queremos ver cómo va la contaminación y la enfermedad en Sudamérica. Aquí vemos Sudamérica, nos damos cuenta que Brasil va en primer lugar en número de muertes y de personas contagiadas. Y en esta visualización tenemos como capa de andamios segmentos de nivel de personas contagiadas confirmadas: 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón y 10 millones. Y el otro vector, el otro eje es casos de muertes confirmadas acumuladas. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, en esta visualización, países que se mueven entre tener menos de 1000 casos confirmados y menos de 10 muertes, países muy chicos, pero la visualización nos permite ocultar países con población menor a 1 millón de personas. Lo activamos y ahora nos vamos a quedar entonces con países que tienen más de 1 millón de personas. Entonces vemos que hay países como Laos que tienen alrededor de 10.000 casos confirmados, pero Laos bueno, no, realmente no tengo mucha información de Laos. Centrémonos en Sudamérica. Aquí vemos, por ejemplo, Brasil se mueve en el eje en el que tiene más de 10 millones de casos confirmados y más de 100.000 muertes. Y vemos Venezuela se mueve en un eje en el que está en alrededor de 500.000 casos confirmados y alrededor de 6.000 muertes. Aquí vemos, digamos, la posición, pero también nos podemos ir a la tabla y ya ver aquí con cifras el comportamiento de los países con cifras ya mucho más exactas. Posteriormente podemos acceder a las fuentes. Parece que hay un problema cargando este gráfico, puede ser que haya fallado la internet. Voy a intentar recargarlo nuevamente. Aquí está cargando. Esperemos a que carguen las pestañas. Y entonces digamos que ese es un proyecto que en la capa del yo me permite seleccionar el país y me permite ver los datos discriminados de una forma muy personalizada. Voy a pasarme a una velocidad un poco mayor de internet. Mientras carga, vamos a esperar. Mientras carga, entonces vamos a pensar cuáles son las preguntas movilizantes que debemos formularnos para realizar visualizaciones de datos con base en las capas que hemos visto como elementos estructurantes de una visualización. Lo primero sería preguntarnos por la capa de andamios, ¿cuáles serán los ejes del contenido? Si la visualización se va a estructurar con base en un periodo de tiempo, todos los periodos son de tiempo, pero si se va a estructurar con base en un periodo, en unas fechas o en unos temas como en la que vimos de muertes, de contagios, de recuperados, en unos segmentos de información por países o en otro tipo de eje. Eso es inicialmente un elemento estructurante central. Posteriormente nos preguntamos con qué características visuales vamos a representar los datos. Si lo vamos a hacer con barras, con rectángulos, con círculos, con líneas, con colores, con puntos, o si vamos a tener otro tipo de representación de esos datos. Como vemos, es importante comprender qué es lo que yo quiero comunicar y cuál puede ser la forma de expresión más significativa para eso que yo quiero comunicar. Si quiero comunicar diferencias, por ejemplo, seguramente unas burbujas de colores lo van a expresar, pero si quiero comunicar jerarquías, posiblemente las barras, los rectángulos
puedan ser más eficientes para hacerlo. La tercera pregunta con base en la capa de anotaciones es: ¿qué anotaciones incluiré para facilitar la comprensión de esa visualización? ¿Qué texto de contexto debo poner? ¿Qué indicaciones de lectura debo darle a las personas? ¿Qué guía de interpretación? ¿Qué otros elementos debo yo expresar de forma explícita para que la persona se pueda mover de una forma clara en esa visualización, pueda interactuar claramente con ella? Y finalmente me pregunto: ¿de qué maneras podrán participar las personas en la visualización? ¿Qué opciones le voy a dar yo a las personas para que interactúe con mi trabajo? ¿Le voy a permitir diseminar en redes sociales? ¿Le voy a permitir hacer su propia consulta activando un filtro en mi trabajo? ¿Voy a hacer un proyecto que tenga 3 o 4 pestañas para que las personas tengan diferentes opciones de acceder a la información? Etcétera. Entonces, en el momento de hacer una visualización, un trabajo que busque plasmar, contar una historia, comunicar algo, a partir de un proceso previo de búsqueda, extracción y análisis, depuración y definición de historia soportada en data, es importante que nos formulemos estas preguntas movilizantes.